¿Quieres enviar algo desde los Estados Unidos a Venezuela? Tuplata.com.be es la mejor opción. En tuplata.com.be además te asisten con tus compras y si lo necesitas, incluso las hacen por ti. No busques más couriers de dudosa procedencia, envía rápido y seguro, en avión o en barco, nos ajustamos a tu presupuesto. Tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el mejor tiempo. ¿Tienes un libro que merece ser publicado? Este mensaje es para ti. O Ediciones te proporciona el más completo servicio de edición, diagramación y publicación para que tu libro entre en las principales plataformas digitales de venta de libros impresos y electrónicos. El equipo de O Ediciones te permite hacer realidad el sueño de publicar ese libro en el que tanto has trabajado. Cuentan con un excelente programa de producción editorial en el que lo más importante es que todas las ganancias que genere la venta de tu libro son tuyas, de nadie más. Dile adiós a las trabas para publicar que ponen las viejas editoriales y entra de lleno en el futuro de la producción literaria. O Ediciones, publica, hazte notar y convierte tu sueño en realidad. Le picamos la torta de cumpleaños a Alex Saab. Se cumple el primer año de la extradición desde Cabo Verde a Estados Unidos de Alex Saab, el diplomático del chavismo. En este primer aniversario queremos saber qué ha pasado con Alex Saab, cómo avanza el proceso de juicio, qué se ha sabido respecto de las cosas que ha dicho Alex Saab allá en los Estados Unidos sobre el régimen de Maduro, cuáles son las perspectivas del caso. ¿Está en consideración a esta altura el hecho de que Alex Saab podría ser negociado como quien negocia una barajita del álbum del Mundial dentro de próximas conversaciones entre el régimen de Maduro y la administración de Joe Biden? Hoy en Analizando vamos a dilucidar todas esas cosas y lo vamos a hacer a la luz de un recuento breve pero sustancioso de lo que ha ocurrido con Alex Saab y su caso desde que fue capturado en Cabo Verde hace un par de años. No se lo pierdan hoy en Analizando. Ellos se propusieron destruir los CLAT, por ejemplo. Nosotros traíamos entre 6 a 8 millones de CLAT del exterior. Y ellos empezaron con la cantaleta 2019 y 2020 contra los CLAT, contra los CLAT, contra los CLAT. Amenazaron a todas las empresas que nos vendían alimentos a través de la caja CLAT en el mundo. Las amenazaron. Secuestraron al empresario, enviado diplomático especial del gobierno bolivariano, Alex Saab Morán, que era el que traía los CLAT a Venezuela del mundo. Lo secuestraron, lo torturaron y aún lo mantienen secuestrado en Cabo Verde de manera ilegítima, ilegal e inhumana. Hicieron todo lo posible para destruir los CLAT, que es el alimento de la familia venezolana. Es algo criminal. Y lo lograron. La extrema derecha logró tirotear gravemente los CLAT. Pero no contaban con nuestra astucia. Y yo llamé al pueblo a través de la gran misión Agro-Venezuela. Nos han golpeado los CLAT. No podemos importar ni un alimento del mundo por culpa del imperio gringo. Vamos a producir en Venezuela todo. Y hoy puedo decirles que los 7 millones de CLAT, las 7 millones de familias atendidas por los CLAT, todos los alimentos son producidos Made in Venezuela. Todos los alimentos son producidos en tierra venezolana, en Guárico, en Portuguesa, en Barinas, en Bolívar, en Monaga, en Anzoátegui, en Cogede, en Miranda. Todos los alimentos no contaban con nuestra astucia. Y no soy el Chapulín Colorado. Ustedes saben muy bien quién soy yo. Soy Super Bigote. Han escuchado a Maduro defendiendo la importancia diplomática de Alex Saab. Esto es un discurso de hace más de un año. Fíjense que en aquella oportunidad cuando Maduro defendía a Saab por todo el tema de los CLAP y todo este tipo de cosas,
Todavía Alex Saab estaba preso, detenido en Cabo Verde, no había sido extraditado a los Estados Unidos, pero nosotros en días recientes, específicamente el 16 de octubre próximo, vamos a presenciar el primer aniversario, le sacamos la tortica de cumpleaños y le ponemos una velita, de la extradición desde Cabo Verde hacia los Estados Unidos de Alex Saab. Una película que no estuvo exenta de tener bastante drama, una película que conmocionó realmente a la sociedad política venezolana durante ese espacio de tiempo que medió entre casi 2 años entre la detención de Alex Saab en Cabo Verde y su posterior envío a los Estados Unidos de América. Fue un momento bastante complicado porque había idas, había venidas respecto de lo que significaba esa extradición, pero al final de cuentas se dio. Ahora bien, vamos a recapitular qué es lo que ha pasado con Alex Saab. Alex Saab fue detenido el 12 de junio de 2020 en Cabo Verde, pero no es que el señor se iba a sentar en Cabo Verde. Como ustedes recordarán, en aquel momento lo detienen prácticamente en una escala. Alex Saab iba con destino final a Irán. ¿Qué iba a hacer Alex Saab en Irán? Bueno, probablemente no iba a hacer cositas muy santas, ¿no? Pero prácticamente el trabajo de Alex Saab como encomendero del chavismo, que habitualmente iba a Turquía, habitualmente iba a Irán, habitualmente iba también a los Estados Unidos y tal, era una cosa habitual. Sin embargo, en esa oportunidad no pudo completar el itinerario y quedó retenido en Cabo Verde. Avanzó el tiempo, como les digo, en este pugilato, en esta ida y venida con respecto a las argumentaciones que desde un primer momento, en el caso de Alex Saab, el régimen venezolano quiso cifrar sobre el argumento de que no lo podían detener porque era un enviado diplomático, de que tenía una especie de prerrogativa diplomática, de manera que no estaba sometido al arbitrio común de las cosas que están sometidos los ciudadanos del mundo, sino que tenía, repito, prerrogativas especiales. Pero ese argumento fue desestimado a final de cuentas por las autoridades, por la justicia de Cabo Verde y termina siendo enviado a los Estados Unidos un 16 de octubre de 2021. Por ende, en un par de días estaremos, repito, cumpliendo el primer aniversario de aquello. Ahora, ¿qué ha ocurrido con Alex Saab después de todo aquello? Nos hemos enterado, por ejemplo, de que Alex Saab, independientemente de lo que quiera decir el chavismo, no es una persona que pueda presentarse como completamente leal. ¿Por qué digo esto? Nos hemos enterado de que en algún momento la defensa de Alex Saab, sus abogados, sus representantes, sus apoderados, llámele usted como le quiera llamar, hacia el año 2016, cuando las cosas se iban complicando para Alex Saab, porque él sabía que estaba en el ojo del huracán, él trató en el año 2016, esto de acuerdo a la confesión de los propios abogados, de establecer relaciones con la DEA en Colombia. Y estamos hablando de que si iba a establecer conversaciones con la DEA, probablemente lo iba a hacer porque estaba dispuesto a colaborar con información sensible, a colaborar con las autoridades norteamericanas para de alguna manera zafarse del problema. Estas conversaciones eventualmente creo que se dieron. Eso es lo que yo alcanzo a entender después de todo lo que se ha dicho sobre lo preliminar de Alex Saab. Él estuvo más o menos un año tratando de tantear un posible arreglo con la DEA para ponerse a derecho, o quizá por lo menos para zafarse, como les digo, del problema, implicando a terceras personas, por supuesto que del chavismo. Entonces, eso de Alex Saab, como lo ha querido pintar su esposa, la señora esta que ha estado varias veces en Caracas haciendo el martirologio, como lo ha querido pintar buena parte del chavismo, como lo ha querido pintar el propio Maduro, no es tan así. Estamos hablando de un personaje que al menos en una oportunidad, por no decir de varias, trató de zafarse del problema exponiendo a terceros dentro del chavismo, delatando información dentro del chavismo que no sabemos, eso sí, cuál era la naturaleza y cuál era el alcance de esa información, pero información al fin sobre operaciones del chavismo en un contexto donde ya el chavismo comenzaba a ser sancionado en la comunidad internacional. Recuerden ustedes que hacia 2017, 2018, comienzan a aparecer las sanciones energéticas con respecto al régimen venezolano y comienza una importancia sustantiva de Alex Saab dentro del ajedrez chavista. ¿Por qué a final de cuentas está preso Alex Saab? Porque Alex Saab terminó siendo quizá el máximo colaborador de Nicolás Maduro para que el chavismo lograse evadir sanciones económicas internacionales. Era una especie de valedor, una especie de intermediario para conectar
la plata que está por allí en algún lugar del mundo con el régimen venezolano, plata que de otro modo no hubiese sido posible que llegase a manos del régimen venezolano. Entonces, esa intermediación es lo que tiene a Alex Saab al día de hoy en el ojo del huracán. Específicamente, la acusación que hace los Estados Unidos, entiendo yo, con respecto a Saab y a su socio Álvaro Pulido, es porque entre 2011, perdonen ustedes, y 2015, él habría logrado, utilizando todo el esquema financiero de los Estados Unidos, burlando el esquema financiero, mejor dicho, de los Estados Unidos, transferir aproximadamente, y esto es lo que se sabe, lo que no sabemos pues inconmensurable, pero aproximadamente 350 millones de dólares de cuentas que estaban en los otros países o que estaban en otros países, pero que estaban bajo el control del régimen venezolano. Es decir, como cuando usted tiene una cuenta guardada en el exterior, donde, bueno, deposita su dinero allí, así estaba Alex Saab custodiando cuentas que estaban bajo el poder del chavismo, pero que buscaban, a final de cuentas, evadir el sistema financiero internacional y principalmente el sistema financiero de los Estados Unidos. Esas son las acusaciones que hay. Ahora, volvamos a la prisión de Saab ya en los Estados Unidos, repito, por cumplir un año en los próximos días. Estamos hablando de que a ciencia cierta nosotros no podemos determinar a esta altura del partido cuánto ha dicho o ha dejado de decir Alex Saab. No sabemos si Alex Saab efectivamente, como decimos en criollo, ha cantado. No sabemos si Alex Saab se ha reservado más bien la información, cosa que no parece probable por el antecedente que les acabo de comentar, donde él ya estaba tratando de buscar un acuerdo con la DEA hacia el año 2016. Estamos hablando de que no sabemos cuál es la marcha exacta del proceso judicial de Alex Saab. De hecho, lo que estaba previsto esta semana, les cuento acá en confidencialidad, era que Alex Saab arrancara su juicio a principios de esta semana que está en curso. Ese juicio ha sido postergado y de hecho la nueva fecha de ejecución del juicio o de comienzo del juicio no ha sido divulgada. No se sabe cuándo va a comenzar a ciencia cierta al día de hoy la causa o el proceso contra Alex Saab. No se sabe cuándo va a iniciar ese juicio y ese juicio ha sido postergado esta semana. De manera que hay un gran limbo, perdonen ustedes, que ha generado suspicacias, y las suspicacias son notables y son plenamente justificadas. ¿Por qué? Porque acaba de ocurrir el intercambio famoso de los dos narcosobrinos por los 7 rehenes, 5 de ellos venezolanos con nacionalidad estadounidense y 2 de ellos estadounidenses nacidos en los Estados Unidos, que acaba de hacer el régimen venezolano con la administración de Joe Biden. Hay mucha gente, yo no diría que de manera maliciosa, sino que de manera suspicaz, han pensado que el no inicio del juicio de Alex Saab precisamente tiene que ver con que hayan dando un proceso de negociaciones tras bastidores, y cuidado, y no tan tras bastidores, que involucre al llamado diplomático venezolano para, pues, eventualmente llevar a su liberación. Entonces estamos hablando de que justamente hay muchas suspicacias abiertas en este sentido. Y podría ser plenamente, repito, justificado que esto sea así, porque el juicio no se ha iniciado. Bueno, hay cosas que son importantes, 2 cosas al menos, ¿no? que hay que determinar en este caso. En primer lugar, si hacemos una analogía con el tema de el intercambio, como han llamado los medios internacionales, de rehenes que se ha dado de estos 7 ciudadanos con nacionalidad estadounidense y los 2 narcosobrinos, estamos hablando de que estos 2 narcosobrinos ya estaban condenados. Alex Saab no está condenado todavía. De hecho, su juicio, les acabo de decir que no ha comenzado formalmente. De manera que la figura que se ha usado en el caso de los narcosobrinos probablemente no sea la misma que se puede utilizar con respecto a Alex Saab. En el caso de Alex Saab, lo que la administración Biden ha hecho, en el caso del propio Joe Biden personalmente, es dar, entiendo yo, lo que se llama un perdón presidencial a unas personas que estaban condenadas, estaban convictas, es decir, estaban presos, y que tenían una sentencia además que alcanzaba los 18 años de cárcel. Se ha utilizado esa figura del perdón presidencial para enviarlos a Venezuela nuevamente, pero eran condenados ya. En el caso de Alex Saab no sabría muy bien decir cuál sería la figura que se podía utilizar, pero en todo caso creo que no podría ser la misma que en la de los narcosobrinos, porque repito, los narcosobrinos estaban condenados, Alex Saab no lo está. Quizá allí incluso iríamos a un tema que es más delicado,
porque en el caso de la justicia de los Estados Unidos, la justicia trabajó, la justicia aplicó para el caso de los narcosobrinos, que es un tema que ha estado muy en debate en los últimos días, si hay independencia de poderes y si hay justicia en los Estados Unidos. Bueno, podemos decir que justicia hay en los Estados Unidos, porque ellos fueron condenados, fueron un proceso judicial, se presentó una evidencia, se llegó a una conjetura final, fueron sentenciados a 18 años. Lo que ocurrió luego es que la administración, el ejecutivo, la administración Biden, decidió tomar esta decisión. Allí se podría cuestionar pues la independencia de poderes, pero ese es otro tema. En el caso de Alex Saab, si Alex Saab resulta liberado con toda la evidencia que se supone que hay en su contra, con todo lo que significó el pugilato para echarle el guante a Alex Saab una vez que estaba en Cabo Verde, aquí sí entraría en discusión el tema de la independencia judicial de los Estados Unidos o del trabajo de la justicia en los Estados Unidos. Porque sonaría muy feo el hecho de que una justicia que tiene tanta carga de evidencia y que tanto ha perseguido a este sujeto, de repente diga, mira, no hay juicio. Y si no hay juicio es porque hay una negociación. Repito, no sé cuál sería la figura que aplicaría en este caso, no sé si sería la misma de perdón presidencial, pero allí sí entraría más en tela de juicio el tema de la justicia y su aplicación, porque se eludiría el proceso de juicio. Eso como primer punto. Ahora, el segundo punto es que es evidente a esta altura del partido que a Maduro le interesa en demasía que Alex Saab sea mandado nuevamente a Venezuela. Y hay varios factores por los que eso es así. El principio, por lo que todos sospechamos, porque Alex Saab aquilata demasiada información del chavismo. Es una pieza muy fundamental dentro de lo que significa la estructura, digamos, parafinanciera que ha levantado el chavismo para sobrevivir económicamente durante los últimos años. Esa información, repito, nosotros no podemos saber si a esta altura ha sido develada parcial o totalmente a las autoridades de los Estados Unidos, pero a Maduro le interesa tener esa pieza en casa y vaya que tenerla acá y tenerla bien vigilada, ¿no? Eso por un lado, pero además, y esto siento que se descuida un poco cuando se hace el análisis sobre Alex Saab, a Maduro le interesa tener a Saab en Venezuela porque teniendo a Saab en Venezuela nuevamente va a dar un mensaje dentro y fuera del país de su poderío, de su prevalencia, de esto que él ha llamado la normalización, de que Venezuela se arregló. Tener a Alex Saab en Venezuela es otro Venezuela se arregló más, en el sentido de que Maduro reafirmaría que tiene poder incluso frente a una superpotencia como los Estados Unidos, al punto de torcerle el brazo y de lograr que una persona que ha sido señalada por ser un testaferro del régimen, quizá el principal de todos los testaferros del régimen durante los últimos años, él ha sido capaz de traerlo nuevamente al país. Eso es un gesto de reafirmación de poder. Y a puertas adentro de Venezuela o en el efecto interno de Venezuela, porque esto desmoronaría a la oposición más de lo que ya está, en términos no de la oposición partidista ni de la oposición de los grandes liderazgos que ahorita están metidos en un tema de primarias, sino del opositor común, como usted y como yo, que ver a Alex Saab nuevamente en Venezuela, pues eso nos haría añicos nuevamente, porque diríamos, bueno, pero es que no podemos internamente con la justicia y tampoco se puede afuera. Sería una catástrofe, más o menos lo que ya se ha avisorado con la liberación de los narcosobrinos, que ha pegado muy duro en el ánimo del opositor promedio en Venezuela. Entonces a Maduro le interesa por todos lados, más allá de incluso el resguardo de información, que no sabemos hasta qué punto ya puede estar resguardado o no, porque ya tiene un año en los Estados Unidos, no sabemos si ha hablado o no ha hablado, pero le interesa más que por ese resguardo de información, porque da un mensaje internacional de que es capaz de torcerle el brazo a la administración Biden, nada más y nada menos que al imperio, y número dos, porque desmorona el ánimo opositor, en el sentido de que, ustedes tienen que recordarlo, como lo recuerdo yo, Alex Saab se convirtió en alguna oportunidad cuando mediaba el año 2020 y parte del 2021, en la gran causa de la oposición venezolana, cuando el gobierno interino había hecho aguas, cuando los partidos estaban desaparecidos y siguen muchos de ellos desaparecidos en Venezuela, cuando las marchas se desvanecieron de las calles, o sea, cuando no había actividad de movilización opositora en las calles. ¿Cuál era el gran aliento que tenía el opositor promedio en Venezuela? Que a un tipo como Alex Saab lo están juzgando y lo están pidiendo en la justicia de los Estados Unidos, que lo tienen allá, y que el régimen del Maduro va a pagar eventualmente internacionalmente. Si esto se cae, pues se cae el ánimo opositor también. Entonces, para mí esto es muy importante y hay que hacerle mucho seguimiento a lo que está ocurriendo con Alex Saab, porque va a ser determinante no solo desde el punto de vista de resguardar esa información, que se supone que es muy sensible para el chavismo, sino de los efectos, podríamos llamarlo anímicos, que puede tener su eventual liberación o excarcelación
su eventual devolución a Venezuela en los próximos días, meses, semanas. No estoy diciendo con esto que esto vaya a ocurrir, pero visto lo visto con los narcosobrinos, al menos creo que tenemos que estar preparados para ese escenario y tenemos que poner los pies en la tierra, porque eventualmente hemos topado con la verdad de que nuestros amigos en el mundo, nuestros amigos en la comunidad internacional son amigos, pero hasta cierto punto, de que no podemos confiarnos por completo en estas amistades y de que la lealtad llega hasta la víspera. Hasta la víspera ha llegado este video también, que llega a ustedes gracias al trabajo, o mejor dicho, a las contribuciones que ustedes hacen a mi cuenta en Patreon, patreon.com/neoadolfo. Con tu apoyo me ayudas a seguir haciendo este contenido, que sé que le gusta a tanta gente. Gracias también a la gente que ayuda este canal a través de PayPal. Acá debajo de este video, en la descripción, está un link para que colabores con el canal si así lo deseas. Pero tu mayor colaboración es que te suscribas al canal, que compartas este contenido con tus seres queridos, con tus amigos, con tus relativos, con tus enemigos también, a través de WhatsApp, de Twitter, de Facebook, como quieras compartirlo en redes sociales. Para mí es fundamental también para el crecimiento de este canal que le des me gusta a los videos y que actives la campanita para que te enteres de cada vez que subo nuevo contenido al canal y estés tú allí en primera fila viendo ese contenido. No me queda más que decirles, nos vemos en la próxima, hasta entonces.